Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal, una obra no superada por mentes humanas, una obra que muchos doctores y magísteres en el campo de la teología no salen de su asombro. ¿Cómo un hombre apenas segundo de primaria y con un año de conocimiento de la Escritura haya realizado esta compilación? Y en el fondo encontramos que esta no es una obra humana, porque humanamente es diferente. Este es algo que está fuera de lo común, porque acá ingresa a tallar Dios, porque fue prefijado para tus últimos días que tenía que aparecer. Pero ¿cómo que tenía que aparecer si apareció con el tiempo de Moisés? Cuando fue al monte, ayunó 40 días y 40 noches. Pero ahí es el problema, es en ese lugar. Aconteció algo, es el centro de todo lo que viene después. Fue el centro de todo. ¿Por qué digo el centro? Porque cuando Moisés descendió con las 2 tablas de piedra, se encontró con el problema que el pueblo lo había traicionado a Dios. Para muchos, vamos a hacer un pequeño realce en esta parte, para que tengan ustedes una idea. Cuento una anécdota que un rey se enamoró profundamente de una jovencita, pero el problema de esta joven era una joven esclava. Pero tanto era el amor de este rey, tanto era el amor, que pagó su libertad y sea mujer, una mujer libre como todas las mujeres. Después de su libertad, a un tiempo determinado, el rey le propone matrimonio y hacen el acuerdo de casarse. Y para esa fecha indicada, el rey invitó a 10,000 y la jovencita invitó casi 3 millones de invitados, no solamente de diferentes lugares, total fueron casi 3 millones. La jovencita solamente tenía un solo testigo. Esta ceremonia duró 40 días. Y cuando el último día, ya para que la jovencita firme el contrato matrimonial, que en hebreo se le llama ketubá, quiere decir el contrato matrimonial, para que el matrimonio sea feliz, que constaban de 10 puntos, cuando el testigo fiel viene para que la jovencita firme el contrato matrimonial, la jovencita le sacó la vuelta y ya estaba conviviendo con otro rey. El rey se enloqueció tanto que casi lo desaparece a la jovencita, casi lo desaparece, y si no es por la intervención del testigo, lo hubiera desaparecido. Si vamos a la parte espiritual, encontramos que el rey es Dios, la jovencita es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que antiguamente se llamó pueblo de Israel, que estaba en Egipto total casi 430 años, 400 años de esclavitud y 30 años de bonanza con José. Ahora pagó su libertad, que viene a ser el Cordero Pascual. Sacrificar una víctima, un cordero, entre las 2 tardes, como es en Éxodo, fue inmolado la víctima entre las 2 tardes. Y cuando hablamos entre las 2 tardes,
usted lo divide la tarde, una cosa es la mañana, la otra es la tarde es de 12 del día y 1 minuto es la tarde hasta las 6 de la tarde, son 6 horas. Y la mitad de la tarde, usted saca la mitad de 6, la mitad 3. A las 3 de la tarde, para nosotros sería 3 de la tarde o 15 horas, que según Dios viene a ser la 9ª hora del día. Esa hora sacrificaron al Cordero, tocaron el shofar y todos los patriarcas esa hora dieron inicio a degollar, o como dice la Escritura, tenía que ser sacrificada entre las 2 tardes, o inmolada, es decir, matar a la víctima. Y con la sangre espiaron los dinteles y los postes de las casas, y con la carne participaron asado al fuego, sus intestinos, y con hierbas amargas y pan sin levadura, que viene a ser la Santa Cena. Ese es el precio de la libertad. Luego el faraón dio la libertad a la primera hora del día, dicen los sabios. La primera hora del día es para nosotros 6 de la mañana a 7 de la mañana, es la primera hora del día. Esa primera hora del día le dieron libertad al pueblo y salieron por sus cuadrillas, salieron por sus tribus, salieron rumbo a la tierra prometida. Y a recibir los mandatos, porque fue la orden de Dios, le dijo a Moisés: saca a mi pueblo y lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12. Hasta ahí estamos bien. Fue libre, la jovencita ya no era pues una esclava, empezó a ser una mujer libre. Y cuando el problema fue cuando van al monte de Sinaí, la Escritura dice en Deuteronomio que la ley de Dios fue dado con 10,000 ángeles. La ley de fuego fue dado con 10,000 ángeles. Y el pueblo fue esa cantidad, casi 3 millones de habitantes. El único testigo era Moisés. Esta ceremonia duró 40 días y 40 noches. Y en el último día, cuando Moisés desciende con el contrato matrimonial que viene a ser la Ketubá, el pueblo se había corrompido, le sacó la vuelta con Baal. Ya ves así, tanto fue la traición que le dolió bastante a Dios, que casi lo desaparece al pueblo de Israel. Moisés tuvo que interceder para que no lo destruya. Por eso dice la Escritura, empezó a orar y dijo: Señor, ¿qué dirán las gentes, qué dirán los reinos, que sacó a su pueblo para matarlo en el desierto? Y si vas a hacer así, es mejor que me borres de tu libro. Y Moisés, Dios le dice: yo voy a borrar de mi libro al que pecare contra mí. Pero esta súplica que hizo Moisés fue en ayuno 40 días. Eso está escrito en Deuteronomio. 40 días y 40 noches primero estuvo en el monte, el cerro. Y para que no lo desaparezca la jovencita, tuvo que ayunar 40 días y 40 noches. Hasta ahí estamos hablando 80 días. Y después de ello, volvió a ayunar Dios. Le dijo: súbeme al monte, pero labra 2 piedras como las primeras. Otra vez subió al monte. Total fueron 120 días que ayunó Moisés. 120 días y 120 noches. Ahora encontramos la respuesta. ¿Por qué? Pero esta segunda vez, cuando ya recibe Moisés, ya no fue para ese tiempo. No fue para ese tiempo, porque se rompió el compromiso con el pueblo de Israel. Y lo que estoy mencionando es un matrimonio. Con 2 versículos bíblicos vamos a sustentar lo que yo estoy mencionando. Porque si no va a decir: bueno, hermano Santos Salazar lo está inventando. No, dice en Jeremías, capítulo 2, versículo 2. Vamos a sustentar. Dice lo siguiente:
anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, o sea, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Ahí está. Heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, porque iba a ser desposada. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y después de la traición, Oseas, me estoy equivocando también. Oseas, capítulo 2, vamos a leerlo. Oseas. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 también para comprenderlo. Dice, pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. La palabra fornicación en hebreo significa prostitución. Luego dice, no sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de fornicaciones, porque su madre fornicó, eso es lo que estamos mencionando, su madre fornicó, le sacó la vuelta en el monte Sinaí con Baal, porque su madre fornicó. Por eso dice, todos sus hijos que de ahí en adelante tenía son hijos de fornicaciones. La que los engendró fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Por tanto, he aquí yo cerco su camino. Disculpen esa parte donde dice, porque su madre fornicó, la que los engendró fue avergonzada, porque dijo, miré tras mis amantes. Ahí se fueron tras de Baal, se fueron también sobre la diosa, ¿cómo le llaman? Astoret, rey de viene a ser la diosa de la fertilidad, tanto de los seres humanos como también de los productos, animales, etc. Que significa la diosa Astoret. Entonces se fueron tras sus amantes, entonces ellos pensaban, dice acá, que ellos le daban el pan, le daban el agua, le daban la lana, el lino, el aceite, la bebida. Ellos pensaban que ellos le daban toda la bendición. Por eso se fueron tras Baal, porque Baal significa Dios de los dioses, Señor de los señores, no simplemente un simple becerro, sino significaba que decía el creador de todas las cosas, en otras palabras. Entonces fueron por ese lado. Ya me decía que el pueblo, para que salga el nombre de los Baales, han pasado más de 400 años. Bueno, después en otro momento estaremos esclareciendo. Por tanto, de aquí dice, yo cerco tu camino con espinas, y la cercaré con seto, y no hallarás sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Buscáralos y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Por eso que el pueblo, al encontrarse en el vacío, es por eso regresan. Y esto empiezan a dejar a Baal después del exilio de Babilonia, cuando fueron exiliados por 70 años, fueron a servir a Babilonia por ser idólatras. De ahí regresan a Babilonia, viene a ser el rey Nabucodonosor, el que lo conquistó, y el que
regresan es en el reinado de los medos y los persas, porque a Babilonia lo conquistan los medos y los persas. Ciro el persa decreta el retorno del pueblo, pero para ese tiempo tenía que cumplirse 70 años, dice la Escritura. Cumplidos los 70 años, regresan con Nehemías, estamos hablando con Esdras, sacerdote Esdras, regresan. Y a partir de esa fecha, cuando regresan y a Israel llegan en el mes de septiembre, regresan. Por eso que para el pueblo judío, el primer mes del año, para ellos, viene a ser en el mes de septiembre. Y también aduciendo que el hombre fue creado en el sexto día. Pero todo fue porque a partir de esa fecha dejaron de adorar a Baal. Y se está cumpliendo también en el mismo pueblo. Pero vamos acá, más de 400 años duró para que dejen de adorar a Baal, porque está escrito en Oseas capítulo 2, versículos 16 y 17. Estoy leyendo la Biblia, versión Valera de 1602. Dice así: y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baali, que Baali significa esto es mi Señor. Porque quitaré de su boca de los nombres de los Baales, y nunca más serán mentados por sus nombres. Por eso dice, regresaré a mi primer marido, porque antes me iba mejor que ahora. Entonces regresan y dejan la adoración a otro Dios. Ahora comprendemos, queridos amigos, por qué. Y como vemos, regresamos de nuevo, para que quiero que ustedes me entiendan, regresamos de nuevo al monte Sinaí. Cuando Moisés rompió el compromiso, rompió el ketubá o el contrato matrimonial, o rompió los 10 mandamientos que eran dos tablas de piedra, cuando se rompió, muy bien, se rompe el compromiso con la jovencita porque lo había traicionado con otro rey. Lo había traicionado. Es como decir, para comprenderlo, para comprender este mensaje, es como una novia o el novio, hablemos de un novio, está bien vestido el smoking, de repente pues está cerca ahí su habitación de la joven, donde lo están cambiando, lo están poniendo hermosa, un vestido elegante para el matrimonio, y de casualidad el novio ingresa a la alcoba de la jovencita y se encuentra con la gran sorpresa que la jovencita está bien encamada con otro. La pregunta es si te puedes casar. Si no tienes los nervios templados, lo matas a los dos si es posible. Y si es al inverso, la jovencita, bien vestida, bien elegante, y de casualidad se va a ver a la alcoba del novio y le encuentra bien encamado con otra mujer, en la vida se van a casar. Así vemos acá, el pueblo le sacó la vuelta con otro Dios. Y por sacarle la vuelta, vemos acá, por esa sacada de vuelta, Dios casi lo desaparece al pueblo de Israel. Por eso reinó 40 días y 40 noches Moisés. Pero viene acá, por más que la jovencita fue un desliz, o el jovencito fue un desliz, no sé qué me pasó, por eso perdóname. Por eso que Dios le prohíbe rotundamente dos cosas. Primero vamos a ver, se rompió ese compromiso, Moisés sube por segunda vez, después que Dios le perdona al pueblo, le da una oportunidad, recibe los mandamientos por segunda vez, pero ya no fue para ese tiempo. ¿Por qué? Porque la jovencita le traicionó, ya no puede confiar. Se escribe los mandamientos, pero para el futuro, este secreto que tenemos que entender. Porque está escrito Salmo 102, 18. Escribirse a esto para generación futura. En otra versión dice escribirse esto para generación venidera. Entonces en el futuro, o la generación venidera, en el futuro, se criará, dice, un pueblo. Por eso dice Salmo 102, 18,
escribirse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará. Habla de un pueblo que tiene que criarse, formarse. No está hablando que con su gente, no. Está hablando de un pueblo que tiene que crearse o criarse en el futuro. Y Pablo lo resalta que no es con los judíos. Pablo lo resalta que es con gente gentiles. Con gentiles que ni siquiera son judíos, gentiles. Con eso forma su pueblo, para poner a celos a su pueblo natural. Para poner a celos. Mejor es un sustento bíblico para estar contentos y felices, si no vamos a decir que es un engaño. No, amigos, no. La Escritura nos aclara. Romanos capítulo 10, versículo 18, 19, 20 y 21. Dice, mas digo, dice Pablo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Miren lo que es. Yo os provocaré a celos con gente que no es mía. No está hablando con los judíos. Va a poner a celos con gente que no es judía. Con gente que no es mía, dice Moisés. Otra gente extraña. En otra parte dice lengua de tartamudos. Lengua de tartamudos, lengua extraña. Entonces dice yo provocaré celos con gente que no es mía, con gente insensata, con gente torpe, con gente necia, que tú no tienes nada de conocimiento de lo que es de Dios. En cambio los judíos no, desde que nacen los padres le van incentivando, motivando todo lo que es de Dios según la Torá. Entonces ellos le van incentivando desde pequeño, pero acá no, dice, con gente insensata, con gente torpe, con gente necia, con gente que no sabe lo que es de Dios, porque no saben nada. Pero con gente sensata provocará a ira. Entonces va a haber una ira. Es igual que tenga pues la esposa y bueno, y que lo deje la esposa y se casa con otra extraña, con una plebeya. Entonces, imagínense cómo se siente la reina. Va a sentirse mal. Yo que soy de la alta alcurnia, se case con una plebeya, se case con... No, pues no cabe. Pero acá pone a celos. En esa parte nos centramos un poquito. ¿En qué sentido pone a celos? Por eso dice, con gente insensata os provocará ira. ¿En qué sentido pone a celos? Ahora se comprende, en esa parte se comprende. Supongamos, dice para poner a celos, supongamos que usted es una persona negociante, vende naranjas de primera calidad y lo vende pues a sol el kilo. Nos hacemos la imaginación así, porque el precio es mayor, pero hacemos algo muy simple. Un sol, naranja de primera calidad. Y a su costado otro vende limones y lo vende a 50 el kilo. La pregunta es lo siguiente, si puede haber celo. Y vamos a encontrar que no existe celo, porque son dos giros diferentes, dos rubros diferentes. El que desea puede consumir naranja, y el que desea puede consumir limón, son diferentes. Y si usted quiere hacer un ceviche peruano, no se hace con naranja, se hace con limón. Entonces son dos giros diferentes, dos precios diferentes, no puede haber celo. Pero ¿qué pasaría? Como usted vende naranjas de primera calidad a solo el kilo, y el que está a su costado, el mismo producto, la misma calidad, vende usted dos kilos por un sol. Entonces, ahora sí hay celo. ¿De dónde lo consigue? ¿Cómo lo consigue? Y le hace usted la vida imposible.
Y usted como viene a comprar, por supuesto, va a preferir 2 kilos por un sol, que con un sol compra un solo kilo. Pero aquel dueño, o digamos aquel negociante, va a empezar los celos, va a haber ira, se va a amargar por la competencia. Y si no conoce la cosa de Dios, se va, lo brujea, porque no conoce de Dios. Pero humanamente surge así, la competencia. Entonces, pone a celos con gente que no es su gente. El pueblo natural se siente mal. Nosotros somos los judíos, somos los únicos israelitas. ¿Qué hacen estos gentiles? Pero no saben que es el plan de Dios, que tenía que levantar un pueblo en el futuro. Tenía que aparecer la ley, por eso lo vimos amplia. Vemos la ley, se forma escribe para el futuro, y se empieza a formar el pueblo con gente que no es su gente, para poner a celos con el pueblo natural. ¿En qué unos puntos? Vamos a la parte espiritual, la práctica. Supongamos, Dios le dice así: oh Israel, Jehová es uno. Bueno, hablamos de acuerdo a nuestros términos, porque así las palabras son otras, pero así, más comunes que siempre empleamos. Dice: oh Israel, Jehová es uno. Ya le está diciendo que hay un solo Dios, no hay más. No hay más dioses. Otra, Dios le ordenó a su pueblo, dice: guardarás el día de sábado. Guardarás el día de sábado. Fíjese, 2 órdenes. La primera, Jehová es uno, o Dios es uno. Se levanta otro pueblo que tiene otros dioses, es como vender naranjas y limones, no hay competencia. Pero si venden el mismo producto, el otro de menos precio, ahora sí. Adoran un solo Dios. Dios le ordenó: guardarás el sábado. Este pueblo gentil, gente necia, que era al inicio, empieza a guardar el sábado como lo guarda el pueblo judío. Después del sol, la puesta del sol. Ahora sí hay celo, porque está practicando la misma doctrina. Y algo más todavía, porque Dios al pueblo judío le prohibió la parte ritual, que viene a ser los sacrificios, los holocaustos. Nada que con la muerte de Jesús se acabó todo. No, fue en el monte Sinaí, porque presentó holocaustos a Baal. Y Dios le prohibió, como es en Jeremías, en Isaías, etc., en varios libros, le prohibió. ¿Y por qué lo hicieron? Como es en Josué, ¿por qué lo hicieron? Fue un testimonio carnal, un testimonio personal, un testimonio humano, como figura para el futuro. Está en Josué 22, 26, 27, 28. Ahora, continuando con esto, dice así, en el 20, e Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Estamos hablando de puros gentiles, gente que no busca a Dios, más busca a través de sus dioses, gente que nunca preguntaron por Dios ni lo buscaron, más lo buscaron a través de sus costumbres, sus dioses de cada pueblo. Luego en el 21 dice: mas acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, su pueblo es rebelde y contradictor. Entonces, levanta un pueblo con gente que no es su gente, con gentiles. Por eso dice en Romanos 10, 29, 9, 25, 26, como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Este no es su pueblo, son gentiles. Pero llamará pueblo mío. A la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho: ustedes no son mi pueblo, pero allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, Dios es el que está realizando todo este trabajo, no es el hombre. Porque en parte permitió Dios mismo endurecer el corazón no todos los judíos, en parte Dios permitió endurecerles el corazón para dar la oportunidad a los gentiles. Eso está escrito. ¿Ya? Vamos a ver, para mayor información, Romanos capítulo 11, 7, 8, 9, 10,
11. Dice acá, ¿qué pues lo que buscaba Israel aquello no alcanzado? Mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, el pueblo alcanzó la elección. Son elegidos, pero los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Por eso que cuando aparece el Mesías, se taparon los oídos, se volvieron ciegos, porque en otra parte dice, Él ha venido a dar luz a los ciegos, y a los ciegos, o sea, a los ciegos darle luz, y a los que ven ponerle ciegos. O sea, todo es un propósito de Dios. Por eso dice, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, ni oídos para que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuestra mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiele siempre el espinazo. Digo pues, han tropezado para que cayese en ninguna manera. Más para el tropiezo de ellos vino la salud de los gentiles, para que fuesen provocados a celos. O sea, es un plan de Dios para dar oportunidad a los gentiles. Para dar oportunidad a los gentiles. Todo es un plan de Dios acá. Acá no es que yo quiero, no. Es un plan de Dios. Y este pueblo, por eso a veces hay un error, este pueblo de los gentiles se forma levanta un gentil y luego lo llama, junta a todos los que están escritos en el libro de la vida, todos los gentiles, los 4 cabos de la tierra, los escritos en el libro de la vida, se reúnen con el calendario de los gentiles. ¿Cuál es el calendario de los gentiles? Con el calendario gregoriano. Al final, cuando ya termine, como dice el maestro, cuando sean reunidos todos sin faltar ninguno, serán reunidos los que están escritos en el libro de la vida de los gentiles y también de los judíos. Como dice Romanos, capítulo 8, vamos a leerlo, dice 9, 6 y 7 y 8. No espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que son de Israel son israelitas. Ni por simiente de Abraham son todos hijos de Dios, mas en Isaac serán llamadas la simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Solamente los hijos, así como los gentiles, los que están escritos en el libro de la vida, también en el pueblo judío. Al final se juntan los dos. Al final, a esa fecha nosotros ya no lo vamos a ver. La promesa está bien clara, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, soberbios, altivos, para que no sean ustedes así. Que el endurecimiento en parte acontecido en Israel, en parte, no todo, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces ahí llega un tiempo que se juntan y recién se aplica el calendario judío. Por ahora, no. Es demasiado prematuro, porque está escrito que tiene que pasar por 7 tiempos este pueblo de los gentiles, 7 tiempos, aún 8, dice nuestro maestro. Y nosotros ahora recién vamos por el segundo tiempo. Y para 7 tiempos y aún 8, nos falta mucho. Somos pioneros en el cual nos sentimos bienaventurados por ser pioneros. Bien, queridos amigos, sin más preámbulos, ese es solamente un pequeño esclarecimiento cómo es este misterio. Llega el momento que está programado, según lo establecido dentro de este pueblo, que en la capital el bautizo tenía que hacer en agosto. Fue decretado por nuestro maestro, que en agosto debía ser el bautismo de agua. Y la IMIPO Departamento de Lima está organizando el bautismo este fin de mes, que viene a ser el 31 de agosto, en el lugar de Chocas Medio, en
en el local, o sea, estamos hablando en el parque recreativo, el candamo. Porque hay agua que nace del subsuelo y forma un riachuelo, porque sale bastante agua en nacer, porque el río está bien contaminado ahora. Pero hay agua del subsuelo y es agua cristalina. Y ahí se va a llevar a cabo este fin de este mes. Y nuestro maestro esclareció sobre ese punto, el bautismo, fue en el lugar de Cieneguía, fue el expositor, nuestro maestro, un 27 de agosto de 1983, un fin de mes. Entonces, dice así lo siguiente, vuelvo a repetir la fecha, 27 de agosto de 1983 en el distrito de Cieneguía. Entonces dice lo siguiente, sí, en su exposición el maestro. Bueno, una vez más reunidos aquí en la casa de Dios, todos los que hemos creído y confirmado en la fe de nuestro Señor, y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos, hermanas israelitas. Tomen asiento, por favor. Y luego empieza a exponer, dice, gracias a la misericordia de Dios, hoy el Señor me ha mostrado que ya falta poco el gran día de Dios. Ya está cercano, hermanos. Ahí está dando inicio de un misterio. Falta poco el gran día de Dios y ya está cercano. Cuando hablamos del gran día de Dios, el gran día, ahí no, así un poquito más para esclarecer, ese gran día de Dios es un día especial. No estamos hablando de un sábado, no estamos hablando de otro día, estamos hablando de un día especial. ¿Cuál es ese día especial? Miren lo que dice en Zacarías, como una pequeña aclaración nada más, porque después vamos a esclarecer con mayor profundidad. En Zacarías 14, 6 y 7, Zacarías 14, 6 y 7, como una pequeña aclaración. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. En ese día no habrá luz clara ni oscura. Y será un día el cual es conocido de Jehová. Es un día conocido de Jehová, que ni será de día ni noche. Fíjese, cambió el sentido. Es un día que no es de día, no es noche. No es día ni noche. Luego dice, más acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. O sea, es otro misterio. Pero estamos hablando que es un día que no es luz ni es noche. No es clara ni oscura. ¿De qué estamos hablando entonces? En otras palabras, viene a ser de un personaje. De un personaje. Otro día estaremos hablando de eso. Pero por ahora, avanzamos un poquito. Dice así, se acerca, tomen asiento por favor, gracias a la misericordia de Dios, hoy el Señor me ha mostrado que ya falta muy poco el gran día de Dios y está cercano. Es un misterio muy interesante, porque si hablamos que este pueblo tiene que pasar por 7 tiempos, pasa un tiempo, aparece otro tiempo. Es como dice en Eclesiastés, dice el rey Salomón, en Eclesiastés 1:3, sale el sol y se oculta el sol y con deseo torna al lugar de su partida. Mejor vamos a leerlo, ¿eh? Mejor es así, mejor leyéndolo, Eclesiastés. Vamos a ver. Eclesiastés. Dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 5. Sale el sol y pones el sol, y con deseo vuelve a su lugar donde torna a nacer. Es 1:5. Y sale el sol y pones el sol, y con deseo vuelve a su lugar donde torna a nacer. Según comentan los sabios, dice, sale el sol y se oculta el sol, y con deseo
regresa al punto de su partida. Dicen otras versiones. Los sabios comentan que cuando nace un personaje, un líder, o aparece un líder, y antes que se oculte el sol, o sea, el nacer significa el inicio de la vida, y el ocaso significa el final de nuestra vida. Entonces, antes que un sabio se vaya, ya aparece el otro para continuar con la labor. Por eso dice, sale el sol, ocúltese el sol, y con deseo torna al lugar de su partida. Entonces, vuelvo a repetir, dicen los sabios, que cuando un sabio nace, y antes que llegue su final, ya está el otro para continuar la labor. Ahora sí, con eso me van a entender un poquito. Pero seguimos con el tema de que estamos abocados el día de hoy. Entonces, dice acá, está cercano, hermanos, téngalo por seguro, es por ello que vamos a hablar sobre el bautismo verdadero del creyente. Como ya está próxima la fecha del bautismo, vamos a dar a entender cómo nos señalan las Sagradas Escrituras. Bien, primeramente hay que entender que la ceremonia del bautismo es uno de los principios fundamentales de nuestra congregación. ¿Pero por qué le digo todo esto? Porque viene a ser la confirmación de nuestra fe. El bautismo viene a ser la confirmación de nuestra fe, de nuestra creencia. Entonces, como culto, es reconocido como el renacimiento del nuevo hombre. Como el renacimiento del nuevo hombre, eso es así, a través de su arrepentimiento. Para que sean nueva criatura, que se han borrado todos los pecados, precisamente para ser más exactos, el bautismo viene a ser el vínculo sagrado de la confirmación de nuestra fe, porque hemos creído y nos hemos arrepentido por todas nuestras faltas que pudimos haber cometido. Eso es así. Cabe recordarles, necesariamente hay que bautizar a todos los creyentes porque tres cosas son lo que dan testimonio en la tierra. Entonces, acá en estas palabras hay un resumen de todo netamente lo que es el bautismo. Por eso les vuelvo a repetir. Acá hay un resumen almacenado de todo el contenido de todo lo que es el bautismo. Vuelvo a repetir, porque viene a ser la ceremonia del bautismo es uno de los principios fundamentales de nuestra congregación. ¿Por qué les digo esto? Porque viene a ser la confirmación de nuestra fe, de nuestra creencia, ¿ve? Entonces, como culto, es reconocido como el renacimiento del nuevo hombre. Eso es así, a través de su arrepentimiento, para que sean nueva criatura y sean borrados todos sus pecados. Precisamente para ser más exactos, el bautismo viene a ser el vínculo sagrado de la confirmación de nuestra fe, porque hemos creído y nos hemos arrepentido por todas nuestras faltas que pudimos haber cometido. Eso es así. Cabe recordarles, necesariamente hay que bautizar a todos los creyentes porque tres cosas son que dan testimonio en la tierra. Entonces, este concepto que acabo de mencionar, vamos a tratar de desarrollarlo parte por parte. Primero dice en 1 Juan 5:8. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan en uno. Fíjese, en este versículo bíblico hay bastante que entender. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu. Segundo, el agua. Tercero, la sangre. Si en la parte superior viene a ser la confirmación de nuestra fe, de nuestra creencia, como culto es reconocido como el renacimiento del nuevo hombre.
Eso es así a través del arrepentimiento. Para nosotros recibir el Espíritu Santo, primero es el que da testimonio, es el Espíritu. Primero tenemos que recibir el Espíritu de Dios, que en hebreo se llama Ruach, que es decir, la fuerza de Dios. Entonces, el Espíritu Santo o la fuerza de Dios, para recibir esa fuerza sobrenatural, primero el hombre tiene que arrepentirse. Y si no hay un arrepentimiento, no puede recibir. Y el hombre, para que se arrepienta, tiene que conocer la doctrina de Dios. Porque si no conoce la doctrina de Dios, no sabe qué cosa es pecado. Sabrá, pues, pecado, pero no sabe. O sea, mejor dicho, no va a saber dónde cometió el error. No sabe. ¿Pero por qué digo estas cosas? Porque dice 1 Juan 3:4. Vamos a leer. 1 Juan 3:4. Mejor bíblicamente. Y así nos sentimos contentos. Dice el apóstol Juan: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Traspasa, quebranta la ley, viola la ley. Entonces, pecado viene a ser la violación de la ley de Dios. Ese es pecado. Transgredió la ley de Dios. Pero si no conoce la ley de Dios, lo va a ver tan natural. Es como decir, Dios te dice, guardarás el día del sábado. Muy bien, pero como no tienes un conocimiento, guardas tú el día domingo porque, bueno, así te han implantado, te hablaron, toda costumbre se hace una ley. Entonces, es diferente. Pero Dios te dice así el sábado. Cuando llegas a entender, cuando comprendes que Dios ha decretado a su pueblo que tiene que poner en práctica el día del sábado, ahora tú teniendo un conocimiento que debes guardar el sábado, tienes un conocimiento de cuál es la doctrina, y no lo pones en práctica, estás violando, quebrantando la ley de Dios. Porque Dios te dice una cosa y tú no obedeces, le da la contra a Dios. Antes era disculpado porque desconocías, pero ahora conociendo, ya no eres disculpado, porque lo haces a sabiendas, lo haces con rebeldía. Y eso no está bien. Quien en Deuteronomio le llama con altiva mano. Ya se pone altivo, se pone diferente. Entonces, eso sí, y Dios castiga al altivo. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que para nosotros saber que hemos pecado, primero tenemos que conocer la ley de Dios, y conociendo, haces una cosa por otra, como dice Dios te ordena el sábado y tú lo haces domingo, viernes, entonces estás quebrantando, dándole la contra a Dios, porque te dice una cosa y tú le das la contra. Ese es quebrantar. Fácil decir has pecado, pero mientras no tengas conocimiento, eres inocente, no sabes. Pero el momento que Dios te dice tal cosa, no lo hagas, tienes un conocimiento pleno, y luego le das la contra, ahora sí. Por eso dice, claro, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Es el pecado. Transgredió, violó, quebrantó. Le dio la contra a Dios, así como el pueblo de Israel, que debía adorar a Dios, se fue a adorar a otro Dios. Le dio la contra, violó. Así parecido. Entonces el apóstol Pablo también recalca sobre ese punto. Romanos capítulo 7, 8 y 9. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, si no conoce la ley, no se puede conocer el pecado. Y pecado es transgresión. Si no conozco la ley, no sé si he transgredido o no he transgredido. Pero si conoces que debes guardar el sábado, lo transgredes, ahora sí es pecado. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia, ese deseo desmedido, que se llama la codicia. Todo entra por el 10º mandamiento, el más pequeñito. Por ahí ingresa la enfermedad, la codicia. Rápido codiciamos, especialmente el fruto prohibido de algo. Eso malo codiciamos. La curiosidad. Como dice el proverbio, los ojos son como la tumba.
La tumba no se cansa de recibir sus muertos y los ojos no se cansan de ver. Entonces vemos, viene en la parte prohibida, que dices como la mosca, lo bota y regresa de nuevo así. Entonces dice acá, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia, ese deseo desmedido, sea sexual o sea también económicamente. Entonces viene, dice, si la ley dijera, no codiciarás. Si dice no codiciar, estás bien, pero dice no debes codiciar, ya estás mal. Ya estás mal, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya cometiste adulterio. Y cuando hablamos lo codiciar en tu corazón, quiere decir te has morboseado. Entonces entró la parte morbosa, ahora sí. Quiere decir en tu mente lo has dibujado a esa mujer desnuda. Entonces, esa significa la parte morbosa. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya cometiste adulterio. Pero ¿cómo se sabe? Por la ley. Porque la ley te dice no debes codiciar. No debes codiciar. Por eso dice en el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no debemos codiciar la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. No debes codiciar. Fíjense, ahí nos damos cuenta. ¿Cómo saber entonces que estamos transgrediendo? Porque conocemos la ley de Dios. Tenemos un conocimiento y luego nosotros le damos la contra, eso se llama pecado. Porque ya tenemos un conocimiento. Luego dice el apóstol Pablo, mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Vamos a entenderlo. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Por supuesto. Entonces vemos acá, mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento. Al tener un conocimiento, empiezas a matar al pecado. Salimos de la ignorancia hacia el conocimiento de la luz. Así como dice esta frase, aquel que estudia la doctrina de Dios, aquel que estudia Torah, vive menos. ¿Cómo que vive menos? Vive menos engañado, porque empiezas a conocer y entender, y mediante el conocimiento vas matando también, vas dejando atrás las viejas costumbres. Si antes ponía en práctica el domingo, entonces el Señor me dice, no, es sábado, me está demostrando, entonces tengo que poner en práctica el sábado y dejo atrás el domingo, entonces voy matando la ignorancia. O como dice el proverbio, dice la ignorancia los mata. Y mata la ignorancia por un desconocimiento. Pero cuando vas conociendo, vas entendiendo, vas también dejando atrás la ignorancia. La oscuridad vas dejando y vas saliendo a la luz de la verdad. Ese es el punto que tenemos que entender. Por eso dice, tomando el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento, toda concupiscencia, que decir, toda concupiscencia, esas cosas desmedidas, esas cosas deseadas más de lo común, mediante el conocimiento empezamos a conocerlo. Antes hemos sido muertos sin conocimiento, vivíamos en la oscuridad, pero cuando empezamos a comprender y entender a la luz de la verdad y lo vamos poniendo en práctica, vamos dejando esa ignorancia, vamos dejando la oscuridad, vamos dejando el pecado, porque ya no empezamos a quebrantar, tratamos de ordenar nuestra vida. Por eso Dios recomendó, o sea, a través de Moisés, y Moisés le recomendó a Josué, como dice en Deuteronomio 31, 11 y 12, le recomendó, vas a reunir a todo el pueblo, niños, ancianos y extranjeros que moran con ustedes, para que oigan la ley de Dios, para que escuchen la ley de Dios. Segundo, para que lo aprendan, porque Dios no quiere que la persona viva en la ignorancia, sino que lo aprenda, que salga de esa ignorancia, que está muerto. Por eso dice, aquel que estudia Torah vive menos engañado. Para que no vivas engañado, tienes que empezar a leer y aprender. Leer y aprender.
y lo pongan por obra. Entonces, ahí es el punto que tenemos que entender ahora. Por eso dice, más el pecado tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Porque si no conocemos la ley de Dios, todo está muerto, todo está oscuro, no sabemos nada. Y seguimos en las costumbres que nuestros padres veníamos arrastrando desde la antigüedad. Por eso habla un pueblo insensato, un pueblo lleno de tradiciones y costumbres. Entonces nos vamos saliendo de esa oscuridad, de esas costumbres, a la luz de la verdad, y nuestra vida va cambiando, y vamos matando también poco a poco el viejo hombre para empezar una nueva criatura en Cristo. Ahora sí se comprende, cuando lees Torah, lee la doctrina, vives menos engañado. Entonces esa es la base. Entonces dice acá, así que yo sin ley vivía por algún tiempo, dice Pablo. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Listo, revive porque se descubre, y yo morí, quiere decir, no es que muera, deja de existir, sino murió la ignorancia. Murió la ignorancia y viene el conocimiento de la luz. Así es, queridos amigos. Entonces, seguimos avanzando, como dice acá nuestro querido maestro, por eso estamos hablando del bautismo. Dice acá, 13, que da testimonio en la tierra, el Espíritu primero. Para recibir el Espíritu, no es simplemente yo recibí. No, es un proceso. Primero tiene que conocer la ley de Dios que es prefijada para estos últimos días. Al escuchar los mandamientos de Dios, al escuchar, empiezas a leer, a aprenderlo, vas matando el viejo hombre, y por esta acción que has tomado, ¿qué hace Dios? Te premia. ¿Cómo que te premia? Te da el Espíritu Santo recién. Si no, no. Aquel que diga yo tengo el Espíritu Santo, no. El Espíritu de vida lo tienes, pero no el Espíritu Santo. No lo tienes, porque el Espíritu Santo tiene un proceso. Por él vamos a leer Hechos 5:32. Mejor, según la Escritura, acá nada de palabritas. Hechos 5:32. ¿Qué nos dice Hechos 5:32? Vamos a pasar lectura. 5:32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. El Espíritu Santo solamente reciben los que obedecen. ¿Qué cosa tienen que obedecer para que reciban esa fuerza sobrenatural? Deuteronomio 28, 1, 2, 3. ¿Será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos los mandamientos que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios? Entonces, si obedecemos la voz de Dios, obedecemos los mandatos de Dios, entonces dice, nos dará su Espíritu. Y cuando recibimos el Espíritu de Dios, ahí recién el Espíritu empieza a obrar empieza a obrar en ti. ¿Cómo que empieza a obrar? ¿En qué sentido? Mejor que diga la Escritura. Ezequiel 36, 27. Vamos a ver, vamos a pasar lectura. 36, 27. Primero desde el 26, 27 para comprenderlo un poquito más. 26, dice la letra. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros. ¿Ve? Daré corazón nuevo. Nos da un corazón nuevo. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Por eso dicen los sabios que la ley fue dada en piedra para romper el corazón de piedra que tiene el hombre. Cuentan los sabios
que Dios ha dado las tablas en piedra para romper el corazón de piedra del hombre. Entonces, la promesa, ¿cuál es? Nos dará un corazón nuevo, nos va a dar un espíritu nuevo dentro de nosotros y nos quitará el corazón de piedra por un corazón de carne, quiere decir más sensibles, más comprensibles, más humanos. Y el que obra a través de todo, dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, recién. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y lo pongáis por obra. Entonces, ahora sí comprendemos, primero para recibir, primero conocer la doctrina de Dios, como dice en Efesios 1:13, del momento que has creído. Y no solamente consiste en creer, sino tienes que obedecer. Porque si hablamos de creer, como es Santiago 2:19, hasta los demonios creen y tiemblan. No solamente consiste en creer, sino tienes que obedecer a esos deseos de querer cambiar. Y cuando hay ese deseo de querer cambiar, entonces Dios te cambia tu corazón. Ese corazón de piedra por un corazón de carne. Te da un corazón nuevo, te da un espíritu nuevo, te transforma. Y una vez que empieza, te transforma, el mismo espíritu te exige cambiar tu vida. Acá no, yo quiero, acá no. Acá no. Acá el mismo espíritu te transforma, quieras o no quieras. ¿En qué sentido? Si no obedeces a buenas, a malas, pero tienes que obedecer. Porque te he escrito. Mejor vamos a pasar lectura. Vamos a ver. Sabiduría. Vamos a ver, según la Escritura, Sabiduría, capítulo 12, 2, dice así: si no caminamos a buenas, a malas. Por eso, a los que se dejan caer, no queremos a la obediencia, nos dejamos caer. Tú los castigas poco a poco. Listo. Vuelvo a repetir. Por eso, a los que se dejan caer, tú los castigas poco a poco y los reprendes de manera que descubran en qué pecaron para que se arrepientan de su maldad y creen en ti, Señor. Fíjese, ahí está. El mismo dice, haré que andéis en mis mandamientos. Muy bien, nos cambió un corazón de piedra por un corazón de carne. Nos transformó. Y el mismo Espíritu nos impulsa a hacer un cambio. Y si nos dejamos caer, Dios nos castiga poco a poco. Y también nos reprende de manera que descubramos dónde hemos pecado. Por eso es en Apocalipsis 1:3, recuerda dónde has caído y arrepiéntete y empieza a hacer las obras como al inicio. Si no quieres que venga la destruya la obra de tus manos. Entonces, esa es la forma. Y ya surge, como dice el apóstol Pablo, surge una guerra. Una guerra. ¿En qué sentido la guerra? Primero vamos a pasar lectura. Gálatas, capítulo, mejor, según la Escritura. Una cosa es hablar y otra cosa es la Escritura. Dice acá, Gálatas, vamos a ver, Gálatas 5, vamos a ver, 5:8 creo es, si no me equivoco. Se me fue hermana Vicky se me fue. Dice, la carne pelea contra el espíritu. Bueno, vamos a ver, un ratito, por favor, un ratito. Dice acá, pero dice ahí que surge una guerra. Vamos a ver. Vamos a ser Hebreos. Bueno, qué rápido se nos fue. Bueno, dice la Escritura, ahí dice bien claro, la carne pelea contra el espíritu y la carne pelea contra el espíritu, se pelea contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces hay una guerra permanente.
La carne pelea contra el espíritu. La carne significa mi costumbre, es acostumbrado al adulterio, la fornicación, a mentir, acostumbrado a amargarme, acostumbrado a hablar mal, pensar mal. Estoy acostumbrado, siempre la cabra tira al monte, entonces acostumbrado, pero mi espíritu dice, no lo hagas. Vamos a ver, 5, no, se me fue, ¿eh? Se me fue. Pero dice así el contenido bíblico, que la carne pelea contra el espíritu y el espíritu pelea contra la carne. Eso sí dice la Escritura. Gálatas, Gálatas, mira, estoy buscando en hebreo, gracias, hija. Gracias. Gálatas, ya está, 5:17. Dice acá. Estoy leyendo en el dice 5:17, ahora sí. Porque la carne pelea, la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está, surge la guerra ahora. Si teniendo un conocimiento que no debo hacer tal cosa y cometí un error por darle la contra a Dios, la conciencia me empieza a remorder. No es tanto la conciencia, sino que el espíritu te hace que te sientas mal lo que has hecho. Y no duermes tranquilo. ¿Por qué? Porque el espíritu te empieza a presionar. Ahora sí, es diferente. Yo lo tengo el Espíritu Santo, cometes cualquier error, qué facilidad. Pero acá no. Una vez, por eso es, y haré que andéis en mis mandamientos, y haré que andéis en mis mandamientos. Dios te está ordenando, y haré que andéis. Vas a andar como dice Dios, yo quiero que tú camines conforme yo quiero, dice Dios, no conforme con tu pensamiento. Entonces, nos ponen normas y tenemos que caminar de acuerdo a esas normas, y haré que andéis en mi mandamiento y lo pongáis por obra. Luego dice que la carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y el otro se opone el uno con el otro para que no hagáis lo que quisierais. Entonces surge esa guerra. Esa guerra, si uno comete un error sabiendo que no debe hacerlo, la conciencia le remuerde, pero hasta que no se arrepienta, no está tranquilo. Por eso decía el apóstol, nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, vamos a ver, le dijo al apóstol Pedro, le dijo lo siguiente, el apóstol Juan, capítulo 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más mozo, que si eras más joven, te ceñías, que así te vestías, y tú decías, te ponía la ropa, ibas donde querías. Mas cuando fueres viejo extenderás tus manos y te seguirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Así es, cuando uno no conoce las cosas de Dios, no vamos donde nosotros queremos. Es el joven. Hijito, la mamá, ¿a dónde te vas a ir? Ya regreso, mamá, ya regreso. Pero hijito, ten cuidado, mamá, no te preocupes, mamá, todo me va bien. Entonces, haces lo que quieres porque eres joven. Solo te vistes y haces lo que quieres. Pero cuando fueres viejo, dice, otros te van a vestir, otros te van a ceñir, y te vas a ir donde tú no quieres ir. Ahora, antes de tener el Espíritu de Dios, hemos hecho lo que hemos querido. ¡Y qué felicidad! Pero cuando ya tienes el Espíritu de Dios, ya no puedes hacer lo que quieres. Ya no te puedes vestir tú. Otro te viste, otro te ciñe, te vas a donde tú no quieres ir. No quiero ir a la iglesia. El Espíritu, tienes que irte. Y el Espíritu te remuerde, la conciencia te remuerde y no estás tranquilo mientras no te vayas. Antes no, que hoy estoy cansado, tengo muchas cosas que hacer. No, entonces cuando tienes esa fuerza, te exige. Ahora sí vemos la diferencia, aquel que tiene el Espíritu y aquel que no lo tiene. Cuando ya tenemos el Espíritu de Dios, sientes una desesperación porque querer cumplir con este requisito indispensable que es el bautismo. Porque el mismo Espíritu te impulsa, te tienes desesperado. Está desesperado como si buscaras algo, desesperado por a qué hora se cumple.
¿Cuándo es la fecha? Así como muchos me están llamando, hermano, ¿y cuándo va a ser el bautismo? Miren, están desesperados. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo le impulsa para que sientan esa paz. Y después que se bautizaron, qué tranquilidad. Este 31 de agosto, la EMIPO Departamento de Lima está organizando, viene a ser en el Parque Recreativo, el Candamo. Ahí va a ser, porque es agua cristalina que corre ahí, que sale del subsuelo. Hay un riachuelo, ahí van a ser bautizados. Así que vayan preparando el corazón, y durante todos estos días vamos a ir hablando, desarrollando poco a poco sobre este misterio. Por eso le digo, dice, tres son los que dan testimonio, primero el Espíritu, pero si no tienes el Espíritu, es una pérdida de tiempo. Pero si tienes el Espíritu de Dios, sientes una desesperación por cumplir, porque tienes el Espíritu de Dios para cumplir con este requisito. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Perimerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.